Adelante. Ok, pues bueno, muchachos, Daira ya me conoce, pero nuestros nuevos compañeros aquí no tenemos rango, digo, sí, ya somos nosotros egresados, pero ante todo no queremos que nos vean como unos maestros que los van a reprobar, sino como unos cercanos a ustedes que queremos aprender con ustedes. Nosotros aprendemos más de ustedes que yo creo que ustedes de nosotros. La verdad es que el proceso de aprendizaje es conjunto. Y pues bueno, yo soy el doctor Said López y pues junto con mi amigo Héctor creamos, bueno, yo no creé, me anexé al proyecto de Simbiosis, en el cual el propósito es el aprendizaje conjunto para el estudiante y egresado médico general que quiere ser mejor. Hoy, como ya vieron, vamos a hablar de la patología biliar. Hace un momento se Pausa, amigo, compartieron, pausa. ajá, sí, Perdóname, no sí, creaste, pero ahora estás creando. sí, ahora ¿Vale? sí, Nada más. gracias, gracias, no, Y, sí, ahora es, y somos simbiosis. no, es un honor, la verdad, es un proyecto muy bonito y que me da la oportunidad de comunicar lo que alguna vez también soñamos con Héctor, comunicar lo que alguna vez tuvimos tanto en duda. Hoy vamos, espero que hayan podido repasar, ver la clasecita completa y si no, también el resumencito, porque vamos a ver los aspectos finos de la terapéutica, el tratamiento, eso es lo que nos interesa. ¿Sale? Antes de empezar, ¿hay alguna duda respecto al tema? O sea, en cuanto a fisiopatología, definiciones, algo así que quieran que ajustemos antes de continuar, ¿no? Yo quiero hacer una intervención porque cuando Sí, yo, estando incluso en el internado, quizá no lo revisamos en su momento de forma adecuada, pero aquí hay conceptos: colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis, eh, cólico biliar. colangitis, cólico biliar. Hay muchos conceptos que deben de quedar perfectamente claros y pensar en todos ellos y siendo puntuales después especificar cuáles son las características clínicas que te pueden incluso preguntar en un examen profesional o en un examen de residencias, porque aunque se parecen y aunque forman parte del espectro de la patología biliar, eh, cambia totalmente cuando estamos ante un examen y por supuesto en la clínica también cambia. Entonces, eso nada más ponerlo en la mesa es muy importante. Sí, es una muy buena observación, sobre todo porque se van a dar cuenta en la práctica que hay algunos clínicos que son muy metódicos y otros que son muy dejados. No vamos a señalar a nadie, pero si ustedes se encuentran en una rotación donde hay un cirujano que es muy metódico, los va a regañar si ustedes ponen en su diagnóstico colecistitis y solo se trata de un cólico biliar o una coledocolitiasis. Y por otro lado están los holgados que a todo le llaman colecistitis, ¿no? Y tampoco es correcto, porque justamente para un examen no es lo mismo y para un paciente tampoco. Entonces, debemos tener bien esos conceptos. Ahora, aunado a estos conceptos es donde nos metemos ya a la clínica. Nos gusta empezar con casos clínicos reales, situaciones tangibles que pueden ocurrir en nuestros contextos clínicos. Y en este primer caso tenemos una paciente femenino, 35 años de edad, y no tiene ningún antecedente. Acude a consulta, recuerden que es importante ver a dónde llega para pensar qué voy a hacer, qué tengo disponible a la mano y de ahí hacia dónde voy a conducirme. Ok, entonces acude a consulta. Presenta dolor intermitente en cuadrante superior derecho. Ahí ya pensamos por la intermitencia que es tipo cólico y está relacionado con el consumo de alimentos grasos. Refiere 2 episodios previos hace 1 y 3 meses. En el momento se le pide un ultrasonido de hígado y vías biliares y solo encontramos 2 litos, uno que mide 10 y otro 14 milímetros, nada más. ¿Cuál sería la conducta más apropiada para esta paciente?
Y antes de eso, vamos a pensar, ¿qué datos les llaman la atención aquí? Para empezar, que es un dolor intermitente y que se relaciona con el consumo de alimentos grasos, o sea, para Ok, empezar. eso es, Y de ahí yo me recuerdo que en mis factores de riesgo hay cierta prevalencia en las mujeres y sí, también en la edad que tiene nuestra paciente. efectivamente, son los datos que queremos ver, son los datos importantes, pero hay otro dato más que lo vamos a revisar ahora. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? A, litotricia extracorpórea. B, le vamos a dar ácidos biliares, urso desoxicólico, queno desoxicólico. C, le damos un tratamiento sintomático. O D, ya la programamos para una laparotomía. ¿Qué harían ustedes? Si se equivocan, no pasa nada, no los vamos a reprobar, no les vamos a dar tablazo. Amigo, si me permites, ¿Sí? cuando vemos ese tipo de casos, chicos, primero que nada, ¿estamos preguntando el diagnóstico? No, No, ¿verdad? No. efectivamente que no. No. Entonces, muchas veces en este tipo de preguntas, ya se da por hecho que tú sabes el diagnóstico. Entonces, es una pregunta todavía más elevada de nivel, porque si tú tuviste un diagnóstico que no es el más acertado, ya la pregunta subsecuente ya está condicionada por el diagnóstico que tú estás determinando. ¿Sí? Esta respuesta a esta pregunta no va a ser la misma si tú dices el paciente tiene tal o el paciente tiene tal o el paciente tiene tal. Entonces, ¿qué les parece? Nada más consideren esa situación, ¿sale? Ujú. ¿Qué harían entonces? ¿Quién da Pod- más? ¿Quién da menos? Ajá. Podría iniciar con ácidos biliares, ya Ok. que como tal, o sea, sí demuestra dolor y todo eso, pero como tal no muestra una emergencia como para actuar Ujú. más a profundo y Ok. para pues tenerla en observación. Ok. ¿Alguien da otra? Yo creo que inicialmente debe dar el tratamiento sintomático y ya después se podría ver para programar para una cirugía o algo así. Ok. ¿Por qué le darías tratamiento sintomático? Pues porque o sea, refiere dolor. Ajá. Primero Ok. sería como que tratar el dolor y después, si no está como que grave, pues no es necesario meterla directamente a quirófano, se puede programar. Ajá. Ok. Bueno, ahí va. Ahí tienen la idea. Vamos a ver que los ácidos biliares son solo en algunos casos específicos. El tratamiento sintomático está bien, pero aquí es donde quiero que observen el otro dato. Lo que nos llama la atención, déjenme ver aquí. Ok. Lo que nos llama aquí es que no hay otros hallazgos más que los litos, nada más. ¿Qué diagnóstico estamos pensando aquí? En un cólico biliar o un cólico vesicular. ¿Por qué? Porque aunque la paciente tiene antecedentes, en este momento por imagen, no podemos demostrar que hay datos de agudización, como lo vamos a recordar. Y si no hay datos de agudización, solo fue un cólico. Efectivamente, el tratamiento más adecuado sería la C, sintomático. Lo vamos a revisar, ¿qué vamos a darle? ¿Sale? Y pues los ácidos biliares los vamos a reservar para otros casitos que vamos a ver en un momentito más, ¿ok? Bien. Ay, caray. Ahí, ok. Segundo caso, ¿hasta ahí tienen dudas? ¿Del primero tuvieron dudas o sí quedó bien? ¿Podría repetir la razón por qué tenían que darle el tratamiento en vez de, perdón, ¿podría repetir todo, por favor? Sí, vamos a dar tratamiento sintomático porque en el ultrasonido no encontramos datos de agudización. La imagen nos va a dar los datos concluyentes para una colecistitis, eso que llamamos datos de agudización. Como no los encontramos, solo hay
reportados 2 litros, no podemos pensar que es una colecistitis. Luego entonces el tratamiento indicado es sintomático. Sí podemos pensar, como dijeron hace un momento, es correcto. Sí podemos pensar que ya este sería su tercer episodio. Entonces sí podríamos pensar en programar a la paciente para una cirugía programada. Pero en este momento no requiere un tratamiento quirúrgico, sino solamente sintomático. Algunas veces hay quien opta y dice, mira, de una vez si quieres te opero, pero bueno, eso ya es en medios particulares. En un medio público, pues se programa, porque tienes que cuidar tus recursos y tienes que cuidar que viene otro paciente que quizás tenga una patología que se tenga que operar. Y si ya atendiste ese caso, pues no vas a tener con qué. Entonces, lo indicado aquí es sintomático. ¿Sale? Vale. Ok. Segundo caso. Ahora tenemos un paciente masculino, 48 años de edad, obeso, y también nos acude a la consulta y dice que desde hace 5 horas tiene dolor abdominal en cuadrante superior derecho, acompañado de náuseas y vómito de contenido gástrico en 2 ocasiones. A la exploración física tenemos que está una ligera hipertensión, taquicárdico y tiene dolor a la palpación en hipocondrio derecho con un morfi positivo. Ya ahí estamos pensando en un diagnóstico, ¿sí? Pero todavía no lo den. Váyanse guardando su sospecha clínica, porque, como decía Héctor hace un momento, él ya está como médico diciéndoles a ustedes, doctores, no solamente me voy a ir con la finta del diagnóstico, voy a ver mi diagnóstico, lo voy a relacionar con la pregunta para pensar qué voy a hacer. Entonces ahora pregunta, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Revisen los datos y piensen cuál es el diagnóstico. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ok. Podría ser una colecistitis aguda. Ajá. Ok, tú dices colecistitis. ¿Quién? Daira dijo colecistitis. Ok. Creo que es un cólico, porque todavía no tenemos un estudio de imagen que nos ayude a confirmar nuestro diagnóstico. Efectivamente, muy bien observado. Podemos hablar que es una probable colecistitis aguda. Por los datos clínicos, tenemos la sospecha y hacia allá vamos a conducir el estudio del paciente. Pero lo que dijo Shelby es muy correcto. Cólico biliar, porque hasta este momento no tenemos el estudio de imagen que corrobore que se trata de una colecistitis. Eso es correcto. ¿Quedó clarito? ¿Sí? Muy bien. De No sé este cuál es el mismo caso, diagnóstico, amigo. ¿mande? ¿Cuál es el diagnóstico? Cólico biliar. Cólico biliar porque todavía no tenemos un estudio de imagen que lo corrobore. Podemos decir cólico biliar, diagonal, probable colecistitis aguda. Eso sería correcto. Pero hasta este momento, hasta que no haya imagen, no podemos decir colecistitis. Y ese término de probable o posible, guárdenselo, porque si les preguntan, ustedes pueden decir, yo sospecho de esto, por esto digo probable, pero hasta que no tenga la certeza que corrobore por estudios paraclínicos, no voy a decir es nombre y apellido, ¿ok? Muy bien. De este mismo caso, vamos a la segunda pregunta. Fíjense cómo lo que decía el doctor Héctor es cierto. Son preguntas seriadas a veces, que una respuesta condiciona a la siguiente pregunta y a la segunda respuesta. Ahora nos dice, ¿cuál es la conducta a seguir? Ya decimos, bueno, es un cólico biliar, pero ahora nos dice,
Lo voy a enviar a consulta de cirugía, le hago una laparotomía, le doy un tratamiento sintomático o le solicito estudios complementarios. ¿Qué harían? Estudios complementarios. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien da otra diferente? No, igual. Estudios complementarios. Muy bien. Aquí hay una clavecita. En nuestro caso, dice que acudió a la consulta. Si hubiera venido la opción mandarlo a urgencias, hubiera sido también correcto, ¿eh? Porque estoy pensando que a lo mejor sí es una colecistitis y requiere una valoración en segundo nivel donde hay un cirujano, pero como las opciones que dan aquí solo son estas, la más correcta es pedir estudios complementarios. A lo mejor si viniera urgencias, estudios complementarios, ahí entre las dos yo me decantaría por urgencias, puesto que está pensada la pregunta para el actuar clínico. Entonces, mi actuar clínico, si me dan la opción de mandar urgencias, es mandarlo al segundo nivel a que le den todo. No me iría solo por los estudios complementarios si tuviera las dos opciones, urgencias y estudios complementarios, puesto que la pregunta estaría condicionada a pensar que si le pido los estudios, voy a perder tiempo de la valoración, de aquí a que llega, de aquí a que le entrega los resultados. ¿Por qué elegimos en esta opción solamente estudios complementarios? Porque es lo más ideal en el siguiente escalón de mi manejo y lo vamos a revisar en el algoritmo, ¿sí? Entonces, completamente correcto, estudios complementarios. ¿Cuáles? Los vamos a repasar, pero estudio de imagen es el que más me importa y complementar con laboratorio. ¿Sí quedó clarito? Ok, Sí. muy bien. ¿Y qué estudios solicitarían? Pues si nada más puedes escoger una sola de las cuatro opciones, sería el ultrasonido, a mi parecer. Ok. Sí, es correcto. El ultrasonido es el más importante aquí. Digo, laboratorios también son importantes, desde luego, pero lo vamos a ver como en el escalón de ese protocolo de estudio, el ultrasonido es el más importante. Ok, ¿dudas de este caso? ¿No? Muy bien. Vamos a pasar al tercer caso. Ahora nos dicen, estás en la consulta y al leer el resultado de una ecografía abdominal que ordenaste en una paciente por infecciones urinarias de repetición, compruebas que tu paciente, mujer de 67 años, que tienes ahí contigo, tiene cálculos en vesícula biliar, pero no hay otro hallazgo significativo. La paciente niega haber presentado cólicos o ninguna otra complicación relacionada con colelitiasis. La única queja digestiva es distensión abdominal postprandial. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones darían ustedes? A, yo pienso que la distensión postprandial indica que debe ser sometida a una colecistectomía de urgencia. B, no está indicado el tratamiento quirúrgico porque se trata de una colelitiasis, colelitiasis asintomática. C, debe ser sometida a una colecistectomía abierta y no laparoscópica para prevenir cáncer de vesícula. O D, la colecistectomía profiláctica está indicada por tratarse de una mujer. D. Se va a hacer D. una colicistectomía laparoscópica preventiva. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Sí, también considerando que por la edad ya sería un factor de riesgo.
y sería benéfico para la señora. Ujú. Ok. ¿Estás de acuerdo, Freddy? ¿O te parece alguna otra? Yo creo que me iría más por la B. Todavía Ujú. no. ¿Por qué tienes idea de la B? Mm, porque por lo que veo, todavía no tiene complicaciones, ¿no? Entonces, igual mismo por la edad, someterla a una cirugía, cuando no es totalmente necesario, no creo que sea del todo correcto. Ok. Esa es la respuesta correcta, la B. Fíjense, si es una mujer, eso es un factor de riesgo, pero ya salió del rango de edad donde la colecistitis es más frecuente. Ya no nos preocupa tanto. Y si leemos los datos, dice que la paciente niega presentar cólicos vesiculares o alguna otra sintomatología de colelitiasis. Entonces, solo tiene una distensión abdominal. A lo mejor porque ya está grande, tiene una colitis, un síndrome de colon irritable, lo que ustedes quieran. Pero no, la clínica no nos da para pensar que está teniendo alguna complicación. Por eso, darle un tratamiento quirúrgico realmente no sería tan necesario. Quizás sea no tan benéfico en ella por su edad, someterla a un tratamiento quirúrgico. Vamos a ver algunas excepciones de la colelitiasis donde no se debe de hacer cirugía y algunas otras, más bien, las ocasiones donde sí se puede someter a un procedimiento quirúrgico pensando cuáles son esas indicaciones cuando no hay ninguna otra sintomatología, ¿sale? Entonces, respuesta correcta B, por cuanto la paciente no tiene ninguna molestia relacionada con patología biliar, está fuera del rango de edad de colecistitis y no se beneficiaría de un manejo quirúrgico. ¿Dudas? Sí, Doc, ¿me recuerdas Sí. el rango de edad? El rango de edad, sobre todo, está de los 30 hasta máximo los 45, 50 años de edad. 40 es como que el 30, 40, entre ese rango es el más frecuente de colecistitis, pero fuera de los ya 50 ya es muy raro que veas colecistitis. ¿Se llega a presentar? Sí, pero son uno de muy raros. Si ya fuera de los 50 años, si esta paciente tiene litos, si no ha presentado un episodio, realmente sería muy difícil que la paciente presentara colecistitis. Estamos hablando de tercera, cuarta década de la vida. Desde los 20 ya empiezan a tener complicaciones hasta la cuarta década, que son será 10, 10 a 20, 20 a 30, sí, hasta como los 40. Sí, dime, amigo. Aquí es importante recordar la mnemotecnia o regla de las cuatro Fs, ¿no? O de las Fs. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? La de 40, Fatty, Female y Fertility. Ándale. Fertility. Exactamente. O sea, estadísticamente hablando, en efecto, como dice el doctor Said, una, una paciente que pasa de los 40, o sea, vamos a ponerle 50 para ser categóricos, después de los 50. Si esa paciente no tuvo colecistitis en su vida, estadísticamente las probabilidades son más remotas de que manifieste. Puede haber sí, pero de ahí recordar la importancia, o bueno, este dato de las Fs, ¿no? Sobrepasa la fertilidad, eh, sobrepasa los 40 años, de hecho es una mujer añosa, ¿no? Entonces, estadísticamente, puede tener la paciente colecistitis, por supuesto, tiene colelitiasis, por lo tanto, esa colelitiasis se puede convertir en colecistitis. Sin embargo, es menos probable, ¿no? Y el rango de Sí, edad, en efecto, o sea, de los 35 50 años, hasta ahí, por
por ser muy categóricos, por ser cuadrados, no se trata de eso, pero por ponerle un rango, ¿no? Sí, ahí hay dos factores interesantes a mencionar, que nos dicen las estadísticas que el 1 a 3% de los pacientes que tuvieron síntomas previos relacionados a litiasis vesicular van a desarrollar colecistitis. Si no desarrollaron, difícilmente van a desarrollar colecistitis. Además, que el factor hormonal es el que se ve relacionado en la patología biliar. Por eso una mujer joven, fértil, por todo lo hormonal que tiene o que toma un tratamiento hormonal, tiene más riesgo de colecistitis. Por eso es que esta mujer, pues realmente ya pasó el climaterio, bueno, ya pasó, perdón, la menopausia, está en el climaterio, y realmente sería complicado que tuviera una situación eh, aguda biliar, ¿sí? Con ellos nos preocuparíamos más por una oclusión intestinal que por una patología biliar o apendicular. Son más difíciles. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, a ver, entonces, con esto que nos acabas de decir, es que en una de tus diapos viene mujer de cuarta a la octava década, algo así. Ahorita A te digo ver, bien. déjame. Ajá, Sí. cuarto y octavo decenios de la vida. Entonces, pero eso solo va a ser en caso de que tenga un antecedente de una colecistitis. Espérame, te lo pongo aquí. Déjame buscar la diapo. O si quieres, lo mando el chat. No, aquí la tengo. Ah, va. Nada más la. Acá. Bueno. Ujú. Ah, quiero buscar la que me dices. Ay, creo que es esta. No. Mm, Vamos aquí. Ok. Ok. Fíjate, de los de colecistitis, los factores que pusimos son estos: edad mayor a 40 años, porque estadísticamente nos dicen que las mujeres de 40 años hasta los 50 son en donde más frecuente se ve los cuadros de colecistitis. De los 30 hasta los 50, o sea, 40 es como la media, pero de los 30 a los 50 es como tu curva de distribución donde mayormente tienes esta presentación clínica. ¿Lo puedes ver en mujeres de 20 años o en hombres de 20 años? Sí, por supuesto, son estos casos en los que se salen de la media, que se salen de tu estándar, pero la media son los 40 años. Y fíjate, aquí hay otros factores hormonales: el embarazo y los anticonceptivos orales, además de la obesidad, que si nos metemos a repasar algunas situaciones de obesidad, tiene que ver con algunos factores varios, metabólicos, hormonales también, que favorecen a la aparición de colecistitis. Sí me acuerdo de esa que me dices, pero no recuerdo en cuál, no la encontré. A ver si la puedes encontrar para revisarla rápido, Sí, la mando al pero, grupo. ajá, Va. pero en colecistitis estos son los factores más importantes, ¿sale? Ok, ok.
Mira, es esta. Ok, a ver. Que me fui con la finta de esa. Entonces, para que me quede más claro dónde estamos. Ah, ya. Sí, a lo mejor me equivoqué en octavo porque es, a ver, espérame, 10 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40. De los 30 a los 40 es el cuarto decenio. El primer decenio es de los 0 a los 10, no es de los 10 a los 20. El primer decenio es de 0 a 10. El cuarto decenio es de los 30 a los 40 años. Y de ahí era hasta lo más sexto decenio de la vida. Sí, ahí me equivoqué, se me fue un dedazo, tienes razón, perdóname. Hasta el sexto decenio, fuera, o sea, de los 50 a los 60 máximo, porque estamos pensando que la edad máxima de una mujer donde llega la menopausia y se desencadena el climaterio es entre los 50 a los 60 años. ¿Hay más jóvenes? Sí, pero estamos pensando del cuarto hasta el sexto máximo decenios de la vida, que es la edad más fértil o donde las hormonas tienen su pico máximo en la mujer, es ahí donde es más frecuente ver la aparición de colecistitis. A ver, Va, ahora sí ya quedó bien. ok. Sí, ya aclaré. Espérame que no veo. No carga, no carga ahí. Disculpe, yo tengo una duda. Entonces, ¿en qué Sí, casos sí se haría la cirugía profiláctica? ¿O ahorita no lo se...? vamos a ver. Ahorita lo Ok. vamos a ver en qué caso se indica. Aquí el doctor Héctor encontró, bueno, más bien mandó de la guía de práctica clínica que dicen algunas estadísticas. La edad más frecuente a partir, la edad, perdón, de aparición, la más frecuente es a partir de los 40 años de colecistitis. Cerca del 20% de los adultos a partir de esta edad tienen colecistitis y dice que 30% en mayores de 70 años, pero estamos hablando que ahí la curva de distribución cambia y es más en varones. En mujeres puede ser sí, pero en varones se invierte. Recuerden que los factores de riesgo después de la menopausia y climaterio invierten. Hay algunos casos de colecistitis en adultos mayores, sí, pero no son tan frecuentes. Por eso es que en la presentación también pudiste encontrar que hasta el octavo decenio todavía puedes encontrar hasta en un 30% de acuerdo a la guía de práctica clínica, según las estadísticas que hacen. No sé si ustedes han visto que se hace un reporte, bueno, no sé, sobre todo en centros de salud hay un reporte que se llama SUIBE. Ahí, de acuerdo al grupo de edad, registras qué patología tuvo, y qué edad tuvo, masculino, femenino, y hasta el año de publicación de la guía, que fue 2010, si no mal recuerdo, se reportó que hasta un 30% en los pacientes de máximo 70 años tuvieron colecistitis. Pero repetimos, la curva está en la media, los 40 años es como la edad clave de aparición. Los 40 años son como el pico máximo donde nos importan estos pacientes porque es donde más vamos a ver estos casos de aparición. Sobre todo, como les decía en la clase, una paciente joven de los 30, 40 años y que pudiera estar tomando anticonceptivos orales y además pudiera tener obesidad, es como un paciente clásico que nos podemos encontrar en la clínica que va a tener colecistitis. ¿Ok? ¿Hot cakes? ¿No hot cakes? Bien, entonces. Sí, está bien. Ok, bien. Vamos al cuarto caso clínico.
Ahora tenemos una mujer, 40 años de edad, y acude a consultorio. Fíjense bien ahí, acude a consultorio y dice que presenta dolor de 2 horas de evolución que se localiza en epigastrio, intensidad 6 de 10, no tiene irradiaciones y se acompaña de náuseas con taquicardia. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál pensarían ustedes que es el diagnóstico? ¿Apendicitis, colecistitis, enfermedad ulceropéptica o abdomen agudo? Fíjense los datos. Es femenino, tiene 40 años. Ya estamos pensando ahí en cuál pudiera ser el diagnóstico. Y además, ahora lo vamos a relacionar con la clínica. Desde que entra el paciente, yo ya voy a empezar a ver, se ve joven, ya se ve añoso, es un niño, masculino, femenino, y de ahí lo relaciono con la clínica que tiene para pensar hacer este tejido para conducirme al diagnóstico. ¿Cuál piensan que es el diagnóstico aquí? Por la edad podría ser considerada la B, pero estoy dudosa que también puede ser la C, por donde irradia el dolor. Y como no hay más dos, pues por eso Yo ando diría dudosa de que, esas dos. ¿Cómo, Shelby? perdón, yo diría que es un abdomen agudo, Ok, ¿por qué piensas en abdomen agudo? porque no tengo algún otro dato para seguir haciendo diferenciales. Efectivamente, aquí es donde empezamos a hablar sobre diagnóstico diferencial. Justamente quería que llegaran esta analogía, a poder pensar, a ver, bueno, sí, lo que dice Daira es cierto. Pienso por el grupo de edad, porque es femenino, ya tengo 2 factores de riesgo, pero el cuadro no me es tan claro. Y la definición así muy sencillita y muy, a lo mejor, muy burda de abdomen agudo es, ¿le duele la panza? Y no sé todavía bien qué tiene, pero voy a llegar a una conclusión. Quiero saber qué tiene y por eso requiero estudiar más a profundidad con estudios paraclínicos. Por eso el diagnóstico de abdomen agudo es el correcto aquí, porque el cuadro, si se dan cuenta, es compatible con todo. Con apendicitis, porque pudiera empezar en epigastrio, no ha migrado. La intensidad del dolor, pues ya nos habla que pudiera ser. Náuseas, pues también pueden estar en apendicitis. La taquicardia por el dolor lo puede tener desde que le duele el pie hasta algo abdominal. Entonces digo, ok, apendicitis puede ser, pero no estoy seguro. Colecistitis, un, una manera un poquito atípica, más bien menos frecuente de que se presente este cuadro es el dolor en epigastrio. También tiene náuseas, taquicardia, pero no está muy claro porque no, hasta este momento, no tengo otro dato. Y enfermedad ulceropéptica también pudiera entrar porque uno de los datos es el dolor en epigastrio y lleva 2 horas, realmente es muy agudo. La intensidad con cualquiera, puedo pensar en este. Por tanto, mi diagnóstico más acertado es abdomen agudo. Muy bien, ¿sí quedó? Muy bien. Justamente ya que tenemos trabajando este tiempecito,
es que podemos llegar a hacer estas conclusiones diagnósticas, ¿sale? Ok. Del mismo caso, ¿cuál sería el actuar más adecuado? Recuerden, estoy en un consultorio y estoy pensando que es abdomen agudo. ¿Cuál sería mi actuar más adecuado? A, lo envío a urgencias. B, solicito estudios. C, le doy un manejo sintomático. O D, le doy un manejo intravenoso. Te envío urgencias. Urgencias, ok. ¿Por qué? Pues para poder tomar ahí mismo los estudios, bueno, en este caso podrían ser de imagen, como estamos viendo el tema primero en ultrasonido, Ujú. ante ¿Alguien da nuestras más? sospechas, Ok. pues, Ajá, y ajá. ya. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? También le enviaré urgencias por el dolor Ok. que ya puede ir incrementando y ya ahí ya sería un Ujú, poquito más accesible y la atención para el paciente, la paciente. ujú. Pues para deshacerme de la paciente, ¿no? Que no me moleste, no, no es cierto, no, no, no. Es broma, obviamente. Sí, enviamos urgencias. ¿Pudiera solicitar estudios? Sí, pero repetimos, esta pregunta está pensado en un actuar donde tú tienes una cadena tanto de un equipo, tanto de servicios, y si yo lo envío, le pido estudios, a lo mejor ni se los hace. O a lo mejor en lo que va y los pide y se los dan, evoluciona todo y pues a saber, si es una apendicitis, pues el tiempo es oro. Si es una enfermedad ulceropéptica, pues el tiempo no me compromete tanto, pero me interesa saber pronto qué tienen, o sea, que requiere algo quirúrgico y yo me estoy tardando. Y en urgencias ya lo van a estar atendiendo. Idealmente tienen todo lo que yo necesito, imagen, laboratorio, especialistas para normar la conducta, ¿sí? Y ahí mismo le van a empezar a dar un manejo intravenoso que desde que llego a urgencias no le voy a dar nada desde que está en mi consulta y no le voy a dar nada llegando a urgencias porque recuerden que en abdomen agudo dar un tratamiento antibiótico o analgésico previo puede entorpecer al diagnóstico y evolución. Si fuera una úlcera péptica y ya le metí antibiótico, ya le metí ahí algo que no necesita en ese momento. Pero hasta que tengo el diagnóstico bien certero, ahora sí, ya le meto su antibiótico, su analgésico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, lo correcto es, lo envío a urgencias. ¿Vale? Pero ahora, vamos a cambiar un poquito. Llegó a urgencias. ¿Cuál sería el actuar más adecuado? ¿Lo regreso a medicina familiar que no me esté dando lata? ¿O le solicito estudios? ¿O le doy un manejo sintomático? ¿O le doy un manejo intravenoso? Ahora sí se solicitan estudios, ¿no? Solicitar Ándale. estudios Ajá. ¿Por qué solicitan estudios? ya para tener un diagnóstico más preciso. Ajá. En términos así, de levantar el meñique, se dice normar conducta. Es como el término así coqueto. Solicito estudios para clínicos para normar conducta. Y así como que dicen, no, este doc sí se la sabe, ¿no? Entonces, estás diciendo, pues para tener el diagnóstico, vaya, para saber qué le voy a hacer. Pero normar conducta es como el término coqueto, ¿vale? Ok. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Muy bien. Sí, yo Vamos a tengo, recordar, ¿sí? ¿Hubo duda? ahorita que justamente Sí. retomaste y en la clase dijiste de tomar, de empezar la antibioterapia, y en la clase mencionabas de tomar cultivo. Sí. ¿Realmente se hace eso o solo en un mundo ideal? Es una buena pregunta y es una excelente observación, porque sí se tiene que hacer. Pero vamos a ver dónde se hace. Tenemos que estadificar colecistitis grado 1, 2, 3, leve, moderado, severo. Y en un caso leve realmente no lo haces.
porque es un paciente que no tiene un compromiso clínico, no tiene un antecedente clínico que pudiera complicar el cuadro. Es un cuadro pues realmente leve porque en la clínica no estás encontrando nada grave. Pero desde el moderado, donde encuentras datos francos de inflamación hasta un grado grave, sí tendrías que tomar hemocultivo. ¿Por qué? Porque estás pensando que a lo mejor tienes ya hoy día nos encontramos con microorganismos que son resistentes hasta a lo más complejo. Entonces, lo que queremos es, cuando tomamos un hemocultivo o un cultivo de bilis, por ejemplo, antes del antibiótico, lo que estamos haciendo es procesamos, y ustedes deben saber que el el cultivo se tarda 3 a 5 días y el hemocultivo unos 7 días. Y lo que estamos haciendo es pensar en la sensibilidad antibiótica para que en el momento en el que sale el resultado del hemocultivo, del cultivo, nosotros cambiamos el antibiótico para darle al cual es sensible, o en términos coloquiales, para dar el antibiótico que le pega a ese microorganismo. Cuando se van a dar cuenta en el internado que ustedes van a empezar a tratar un paciente. Llega, toman el cultivo y empiezan a tratar. Más en medicina interna se hace esto. Empiezas a tratar, y a lo mejor le estás dando, pon tú, ¿qué te gusta? Una cefalosporina, ceftriaxona. Ah, sí, vas bien. Y el paciente, pues como que va más o menos. Sale el cultivo, hemocultivo, oh sorpresa, te dice que es resistente a ceftriaxona, pero que es sensible a ampicilina, por decir. Ah, entonces lo que haces es suspendes ceftriaxona y das ampicilina. Lo que dices es cierto. En un mundo ideal se tiene que hacer, pero tristemente no se hace. Lo que dicen hoy día los maestros, internistas, intensivistas, infectólogos, que saben de este tema es, a todo paciente que tiene una infección, tómale un cultivo para evitar justamente más resistencias y ser más específico en el tratamiento. Más allá de un mundo ideal es lo que se tiene que hacer, pero no todos lo hacen. Esa es otra observación correcta. Hay veces que llega el paciente, sobre todo en sepsis, y se olvida mucho de hacer cultivos. Y le empiezas a dar antibióticos porque lo que te preocupa es que si tú ves los manejos de sepsis, la guía de supervivencia, Raúl Carrillo, que es un médico mexicano que hizo una revisión muy buena, te dicen que las primeras 4 horas metes eh, eh, líquidos, a lo mejor vasopresores si lo necesita, y antibióticos sobre todo, pero a muchos se les olvida y empiezan el antibiótico de inmediato, y pues ya cuando quieren tomar cultivos ya no se puede porque el antibiótico circulante va a afectar el resultado. Y pues ahora ya tienes un problema para atinarle a la sensibilidad del microorganismo, y ya no puedes tratar también a tu paciente. ¿Sí quedó? Sí, muchas gracias. No, de nada. Muy bien, ahora vamos a recordar el algoritmo, el paso a paso de lo que debemos hacer. Llega un paciente con dolor abdominal localizado desde, vamos a decir, cuadrante superior derecho. Sale no solo el hipocondrio, cuadrante superior derecho, que abarca desde epigastrio hasta el hipocondrio. Desde ahí ya tengo que pensar en sus factores de riesgo. Embarazo, obesidad, femenino, 40 años, si tiene dislipidemia o diabetes mellitus. Ahorita van a ver por qué es importante la diabetes. Empiezo a revisar, le hago el interrogatorio, y si tiene al interrogatorio los datos más a la exploración, esos datos que me hacen pensar en colecistitis, por ejemplo, el morfi, la masa en cuadrante superior derecho, el dolor, resistencia muscular, náuseas, vómito, lo primero que voy a hacer es irme al ultrasonido. El ultrasonido me reporta litos con engrosamiento de pared, Murphy ultrasonográfico, el crecimiento vesicular, líquido perivesicular, imagen de doble riel, lito encarcerado, absceso. Si me lo muestra, voy a pedir otros estudios complementarios para normar la conducta. No tiene estos estudios,
¿Qué voy a pedir? Tomografía o gammagrafía biliar, ¿sí? Para ver si tiene estos hallazgos por imagen compatibles con colecistitis o no. Si no los tiene, hago un diagnóstico diferencial. Pero si sí los tiene o desde el ultrasonido ya encontré estos datos por imagen, pedimos lo complementario BH para ver, nos interesa si lo vamos a operar, cómo está la hemoglobina, cómo están las plaquetas, y nos interesa lo infeccioso o lo inflamatorio. Queremos ver los leucocitos, neutrófilos. Química sanguínea porque quiero ver la función renal, le voy a meter medicamentos. No se olviden de esto. Todo paciente que llega, idealmente yo le tengo que pedir una química sanguínea porque yo no sé cómo está su función renal. Le voy a meter antibióticos, analgésicos. Y a veces se olvida mucho de esto, o incluso los líquidos. Los líquidos, las soluciones también son medicamentos. Y se olvida mucho de esto y le empiezo a meter, y cuando me doy cuenta, ¡paz! La creatinina elevada. Oh, vaya problema. Entonces tengo que pedir, desde que tengo al paciente y lo estoy estudiando, la química. Proteína C reactiva para este indicador inflamatorio agudo. Ya dijimos las pruebas de función renal, pruebas de función hepática, porque me interesa también saber que el hígado va a metabolizar medicamentos y tengo que pensar, si está alterado, pues tengo que cambiar algunos medicamentos. Enzimas pancreáticas, la amilasa es un dato de coledocolitiasis, por ejemplo, un dato eh, eh, indirecto, y también si estuvieran elevadas amilasa lipasa, puedo pensar en una pancreatitis probablemente, que si es una coledocolitiasis, pudiera ser una complicación. Y gasometría arterial porque me interesa saber si hay alguna función sistémica que está alterada. Y de ahí vamos a clasificar de acuerdo a la gravedad, leve, moderado o severo. Pero vamos a regresar a esto en un momentito más. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Ok, ahora vamos, como decía el destripador, por partes. Primero, colelitiasis. Recordemos que la colelitiasis es un paciente que tiene litos en la vesícula, pero no tiene ningún síntoma. Nada más le encontramos los litos. A lo mejor, como la abuelita, le hicimos el ultrasonido abdominal por alguna otra X situación y encontramos litos. O a lo mejor de esos pacientes medio raros que se hacen estudios de todo una vez al año, digo que puede estar bien, pero se hace un ultrasonido abdominal y pues encontraron litos. Y llega a tu consulta, ¿no? ¿Qué le vamos a dar? Aquí es donde vamos a ver las indicaciones profilácticas de cirugía. ¿Dónde le vamos a meter cirugía al paciente? En general, si es asintomático, realmente no le tenemos que dar nada. Medidas higiénico-dietéticas y se acabó. No necesita otra cosa el paciente. Pero sí hay algunos casos en los que podemos recomendar colecistectomía. Y algunas, pues, van a ser medio controvertidas de acuerdo al experto o de acuerdo a la literatura que ustedes encuentren. ¿Cuáles son los casos en que se recomienda? Cuando tienes un cálculo que mide 2.5 centímetros. A partir de los 2.5 centímetros se relaciona con una mayor frecuencia de colecistitis. Otra causa sería anomalías congénitas, o sea, que tenga alguna situación, una vesícula más pequeña, que esté con alguna anomalía anatómica. Cualquier anomalía que te encuentres, vesicular, algunas hepáticas, y que además haya un lito, se sugiere que se opere. Algunos autores también dicen, ¿vas a hacerle cirugía bariátrica a tu paciente? Es mejor hacerle una colecistectomía, porque hay riesgo de colecistitis. Pero esto está muy discutido. Hay algunos autores que dicen sí, es bueno, y hay algunos otros que dicen no. Pero una que sí está bien documentada es que en la anemia falciforme, la colecistitis puede precipitar las crisis hemolíticas graves. Por eso se sugiere que cuando tu paciente tiene anemia falciforme, le quites la vesícula. ¿Cuáles otros casos? Si encuentras calcificación vesicular o lo que se conoce como vesícula de porcelana, quites la vesícula. También esto es un poquito controvertido según el autor que tú encuentres, porque se ha relacionado la vesícula de porcelana con
cáncer vesicular. Hay algunos cirujanos que van a decir, ¿sabes qué? La verdad es que hay algunos datos no tan concluyentes, pero por si las dudas, se lo quitamos. Si tienes un paciente que pertenece a población con alta tasa de litiasis biliar, por ejemplo, un africano o los que se denominan indios nativos americanos, esos dos razas son relacionados con litiasis biliar. Y en esos casos, mejor le quitas la vesícula porque en esos grupos está más documentado el cáncer vesicular. Entonces es mejor quitarle la vesícula. Otro caso es en los pólipos vesiculares de más de 1 centímetro, porque por el pólipo pudiera ocasionar cólicos biliares más frecuentes. De hecho, si vieron la academia, hubo una participante que un día le dio un cólico biliar y resultó que tenía un pólipo. El doctor nada más le dio su analgesia y le dijeron, vamos a programarte, porque a lo mejor te puede dar otra ocasión. En algunos casos, o más bien en la inmunosupresión crónica, se sugiere que se quite la vesícula y esta es una muy importante. Cuando tienes un paciente que le vas a dar nutrición parenteral total a largo plazo, se sugiere la colecistectomía porque la NPT se relaciona con colecistitis alitiásica. Y aquí hay otro dato importante. En los diabéticos no se recomienda la colecistectomía profiláctica, ya que ellos tienen 20% de más mortalidad en una colecistectomía. En esos casos, mejor lo dejas así como está. Ok, ahora vamos a los ejemplos prácticos. Te llega tu paciente, doctor, ¿sabe qué? Me hicieron mi ultrasonido o ¿sabe qué? Pues aquí le tengo el ultrasonido y los hallazgos son litiasis vesicular, pero pues no hay nada más. ¿Qué voy a hacer? ¿Me opero? ¿No me opero? Ah, bueno. Señor, ¿usted se siente inquieto por los litos? Sí, la verdad sí. O a lo mejor te dice, no, la verdad no, tú le explicas, le dices, ¿sabe qué? Pues aquí, Guasamamayo, sí, el apellido es coquetísimo, este paciente es único, ¿eh? Es mi paciente estrella. Le explicas a tu paciente, ¿sabe qué? Los litos que tiene no le van a hacer nada. La verdad es que no necesita cirugía, pero está medio inquieto. Doc, la verdad, no sé, pudiéramos ver, ok, entonces lo único que le voy a pedir es su interconsulta cirugía. Y fíjense aquí, así como está, lo pueden poner para valoración clínica, complementación diagnóstica y normar conducta. En tu nota le puedes poner paciente masculino, 40 años, sin factores de riesgo, que se hizo ultrasonido, reporta colelitiasis, litos de tal, tal, tal. Se explica al paciente que no existe riesgo, sin embargo, paciente se encuentra preocupado, por lo cual envío a paciente para valoración clínica y normar conducta. O sea, se lo mando para que si usted lo quiere operar, lo opere, ¿no? Ya en la práctica privada, evidentemente, el paciente que se quiere operar, pues ningún cirujano particular te va a decir que no. Pues obviamente te llevas de 20 a 30,000 bolitas o más por esa cirugía electiva, pero en un medio público, pues realmente no necesita nada más. Esto es todo, ¿sale? A lo mejor lo único que le vamos a dar es dieta sin colecistoquinéticos y se acabó. ¿Dudas? ¿No? Bueno, denme un minutito, ¿sale? Un minutito nada más. Voy, regreso, no me tardo. Vamos a aprovechar esa pausita porque en la... ustedes cuando salgan de la carrera van a tener varias opciones. Si es su deseo hacer el examen nacional, pues a lo mejor, dependiendo de cuándo egresen, se pueden esperar un semestre o hacen inmediato, o sea, acaban el servicio en agosto, en septiembre haces el examen y
Ojalá Diosito me los bendiga, ilumine y quedan a la primera y se van en marzo. Pero van a tener un tiempo que definitivamente van a ejercer medicina. Y medicina privada, pues la verdad es que no nos va nada mal. Ese tipo de pacientes, en efecto, el tipo aquí es, si el paciente se quiere operar, operarlo. Y operarlo en conjunto porque pues no es secreto ni mucho menos que lo más redituable en medicina pues son las cirugías. Entonces, estos pacientes muchas veces lo que hacemos es en conjunto con el cirujano, este, pues lo protocolizamos. Hay que tomarle laboratorios, preoperatorios. Ese es un tema importante. Preoperatorios. Lo ideal sería una valoración por medicina interna, pero la verdad es que de repente nos la saltamos, a lo mejor no es lo correcto, pero para evitar o identificar riesgos quirúrgicos y se programa, ¿sale? Y insisto, tip de vida al final, porque van a ejercer y tienen que comer, tienen que empezar a Ujú. ver redituar su carrera. Este, pues les puede ir bien en una cirugía de ese tipo, dependiendo del trato con el que lleguen con el cirujano. Muchas veces se opta por pues llevarse un porcentaje de la cirugía uno y uno, a veces hasta 50 y 50, y eso pues es benéfico en el sentido de que ustedes protocolizan al paciente y pueden ganar por una cirugía de cole desde 2,500 pesos por estar 2 horas ahí, darle seguimiento al paciente y demás, hacer la ayudantía en la cirugía, hasta, pues no sé, a lo mejor más de 5,000 pesos. Incluso hay clínicas privadas que se dedican a la atención en conjunto con las aseguradoras, y las aseguradoras pues hacen un poquito más, ¿no? Entonces, de repente, si esos conocimientos son así como que no los llegas a saber hasta que ya te topas con la vida real, y eso está interesante también saberlo, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, amigo. Muy bien, pues bueno, ahora vamos a hablar del cólico biliar. ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces recordemos, cólico biliar es, llega un paciente de una primera vez, nunca ha tenido un cuadro así y tiene este dolor compatible por clínica con colecistitis, pero como no tengo imagen, lo voy a denominar cólico biliar o cólico vesicular, cualquiera es correcto. O un paciente que sí se conoce con un historial previo de litiasis, llega con este cuadro, pero por imagen no encontramos datos de agudización y lo denominamos cólico biliar. La guía de práctica clínica nos dice que los analgésicos son más que suficientes para el tratamiento. ¿Cuáles? Ahora los vamos a ver. Y nos sugieren que cuando hay un cólico biliar, lo que tenemos que dar para evitar que progrese este cólico a colecistitis es diclofenaco 75 miligramos intramuscular. Fíjense, intramuscular, no nos dice intravenoso. ¿Se puede dar? Sí, pero la recomendación es intramuscular. Ahora, si el paciente lo empecé a tratar por cólico biliar, pero al realizar los estudios complementarios encuentro que tiene colecistitis, ya los analgésicos no van a remitir la enfermedad, ¿sale? Eso es importante a notar porque a lo mejor puede haber, hay alguien que, bueno, no estoy seguro si hubiera quizás alguien que diga, le voy a dar analgésicos y con eso desinflamamos la vesícula y se acabó. No, lo que nos dicen es, ya que está acentuada la inflamación, colecistitis, ya los analgésicos solo te tratan lo sintomático, ¿ok? Ahí tenemos dos analgésicos muy popularmente utilizados, diclofenaco, los 75 miligramos, viene así el ámpula, puede utilizarse intramuscular, intravenoso, o el ketorolaco, la presentación es de 30 miligramos, ¿sale? Ambos se pueden pasar
rápido, entre comillas, 1 a 2 minutitos por la solución, diluido en su misma agua inyectable. Bueno, ya estos vienen en líquido, entonces no necesitas diluirlo más, lo puedes pasar sin mayor problema, ¿sale? Ahora, si voy a tratar a mi paciente, tengo que pensar lo que habíamos mencionado hace un momento. Antes de darle un medicamento, tengo que hacer estudios de mi paciente, tanto para hacer el diagnóstico complementario y en este caso, para determinar si hay alguna otra situación clínica que desconozco del paciente que impida darle un medicamento. En este caso, nos importan dos cosas: función renal y función hepática. Repetimos, el hígado va a procesar, metabolizar el medicamento y el riñón lo va a eliminar. Si ambos están alterados, el medicamento puede permanecer más tiempo en el organismo y eso provoca que haya más incidencia de eventos adversos. Y es lo que no queremos. Por eso, siempre antes de dar un medicamento al paciente, traten de tener un estudio de laboratorio que corrobore que se puede dar el medicamento y que no hay mayor problema, ¿sale? Algunas veces lo que se hace es tomas el laboratorio, tratas al paciente y corriges ya cuando tienes los resultados, ¿sale? Pero no se olviden de estos datos. Y lo que nos dice la guía de práctica clínica, pues los otros estudios que ya hemos revisado para complementar nuestro diagnóstico. No olvidar que la imagenología es lo más importante en cuanto para clínicos en el contexto de patología biliar. Y el más importante es el ultrasonido, repetimos, es el más sensible, con una sensibilidad hasta del 98%, ¿sí? Es lo primero que vamos a pedir. Ya de ahí pueden, tomografía, repetimos, si ultrasonido no es concluyente, gammagrafía, pero lo que más nos interesa es el ultrasonido, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Tenemos ahora a la gemela de nuestro paciente estrella, ahora es Chonita. Es una mujer de 40 años y llegó por cólico biliar. En la receta viene lo que le vamos a dar. Aquí le pedimos algunos estudios. Ojo aquí, aunque anotamos los estudios, si llega a mi consulta, le voy a pedir aquí sí, si estoy en un medio privado, le voy a pedir primero los estudios, luego lo revaloro y después ahora sí le doy el medicamento. ¿Por qué? Porque si tuviera un dato de agudización por imagen y le doy el analgésico, si después lo envío con el cirujano, la exploración física ya no va a estar tan clara en esta paciente y la valoración va a quedar incompleta. Por eso, aunque viene todo junto, lo que le voy a decir al paciente es: vaya, tómese estos estudios, repito, en un medio privado, mi consulta privada, tómese estos estudios y regrese para revalorar, ¿sí? Eso en un primer momento. Los estudios me dicen, ¿sabes qué? A lo mejor solo tiene helitos. Perfecto. Entonces, ahora sí, diclofenaco, 75 miligramos, una ampulita, vía intramuscular, nada más. ¿Qué más le voy a decir? Dieta sin colecistoquinéticos. ¿Cuáles son los colecistoquinéticos? ¿Se acuerdan? Y en pocas palabras, todo lo sabroso. Ándale, tú sí viste la clase. Todo lo sabroso. Esa es la clave. Frito, capeado, empanizado, tacos, hamburguesas, pizza, lácteos, aguacate, huevo, son los que le van a tronar. Y se van a acordar que cuando estén rotando en urgencias o trabajando, a las 3 de la mañana en un viernes o sábado va a llegar un paciente que a lo mejor, y hasta les va a dar risa, me comí un solo taquito, así chiquito al pastor, y ese me dio el dolor. Pues la carne al pastor es de puerquito, y todo el puerquito es un colicistoquinético. Se van a acordar de verdad y van a decir, ah, sí, es esto.
No hay duda, ¿vale? Entonces, todo lo sabroso, en resumen, toda la grasita trae estos problemas. Y hay que poner aquí, muy importante, acudir a urgencias en caso necesario. Señor, señora, chonito, chonita, si no está abierto el consultorio, vaya a urgencias, no me espere. Vaya a urgencias si el dolor aumenta, ¿ok? Eso hay que corroborarlo. Ahora, en un segundo contexto, viene el paciente con cólico biliar a urgencias. ¿Qué le voy a dejar? Ayuno, número 1. ¿Por qué ayuno? Porque en lo que lo estudio, voy a dejarlo así porque si los estudios revelan que tiene datos de agudización, pues lo voy a operar. Entonces lo dejo en ayuno. 2, soluciones. A lo mejor el paciente no viene vomitón. Pues solamente le dejo una solución para irlo hidratando. Si vomitó, le podemos subir a las soluciones sin mayor problema y para estar pasando los medicamentos. Además, como he dicho varias veces, lo que se hace es puncionas, se pone el catéter, se toman los laboratorios y de ahí conectas la solución. ¿Sale? Es lo que se hace para evitar tanto piquete en el paciente. ¿Qué medicamentos? Diclofenaco, pero fíjense cómo lo indicamos aquí. 75 miligramos IV, dosis única posterior a valoración quirúrgica o a la revaloración con estudios complementarios, ¿sale? Repetimos, para no entorpecer nuestro protocolo de estudio, ¿sí? Y le vamos a pedir lo mismo, pH, química sanguínea, pruebas de función hepática, aquí puede ser una proteína C reactiva, y su estudio de imagen. Y vamos a interconsultar a cirugía. Algunas veces se escribe la indicación y ya hasta que se tienen los resultados, pues ya se entrega la interconsulta, ¿no? Porque evidentemente el cirujano te va a preguntar, ¿y qué tienen sus estudios? ¿Qué le hallaste a la exploración? ¿Qué tiene? ¿Sale? Pero pues se pone para tener como el recordatorio del pendiente, de lo que voy a hacer, ¿sí? Para que no se me pase. Y enfermería le vamos a pedir pues solamente que nos esté reportando eventualidades y sus signos vitales cada 2 horas. ¿Vale? ¿Quedó bien? Ok, muy bien. Colecistitis. Ahora sí, lo más central y medular de esto. Recordamos nuestro protocolo. Ya tenemos el diagnóstico por imagen, por clínica. Ahora hay que clasificar, estadificar esa colecistitis. Y aquí nos vamos a este cuadro que también nos dio la guía de práctica clínica, donde nos dicen, bueno, a ver, un grado 1 es un paciente sano, no tiene disfunción orgánica, no tiene un antecedente importante, pues nada más viene con su dolor, los datos inflamatorios por imagen y nada más. ¿Tiene bajo riesgo operatorio? A este lo vas a operar sin mayor problema. Si acaso un antibiótico, ahora lo vamos a ver y nada más, se acabó. Un grado 2 o moderado, estamos hablando de un paciente que tiene leucos elevados, masa palpable, un cuadro de más de 72 horas o que ya tiene datos marcados de inflamación local. A lo mejor una sensibilidad aumentada en abdomen que nos puede hacer pensar en peritonitis, una masa palpable que pudiera hacernos pensar en un absceso, a lo mejor por ultrasonido sí encontré el absceso, o pues nos da datos incluso con la radiografía de una colecistitis enfisematosa, ¿sí? En ese caso es moderado. Y en un grado 3 es un paciente que en resumidas cuentas tiene disfunción orgánica de uno o varios órganos o sistemas, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno de estos para revisar qué le voy a dar. Para ello, vamos a ver qué nos dice la guía de práctica clínica. Grado 1, grado leve, analgésicos, antibiótico oral, fíjense, antibiótico oral, no inyectado, no intravenoso, oral. Y le hacemos su cirugía, nada más, sin problema. En un grado 2, moderado, allá hay que ver si el paciente tiene datos de inflamación local severa. Si no los tiene, mismo manejo que en un cuadro leve,
Pero si sí tiene estos datos, ahora sí el antibiótico va a ser intravenoso. Claro que le vamos a sumar su analgesia y aquí se va a hacer el drenaje percutáneo o quirúrgico de vesícula. En un momento les enseño cómo se hace. Bueno, digo, no la técnica, pero sí que va a ocurrir, ¿sí? Y ahí es donde se tiene que tomar el cultivo, además del hemocultivo. Antes de dar el antibiótico, vamos a tomar el cultivo porque nos interesa saber más adelante a qué antibiótico es resistente o sensible nuestro microorganismo. Igual, hay algunos antibióticos que vamos a revisar de manera que podemos darlos previo y con el resultado los cambiamos o los mantenemos según sensibilidad o resistencia. ¿Sale? Lo que comentábamos hace un momentito. Ya después de que estamos dando este manejo, hay que hacer una colecistectomía temprana para quitar el foco de inflamación. Aquí nos dicen, después de eso, lo mandas a la consulta externa de cirugía en una semana y le das el alta. Regresamos aquí. Ahora, un grado 3 grave es un paciente que tiene disfunción orgánica. Lo primero que hay que hacer es controlar la falla orgánica. Es atender lo que está alterando a nuestro paciente, la infección, no el proceso inflamatorio de vesícula. Cuando nos dice manejo de la inflamación local, es con el drenaje y un poquito con los analgésicos y con los antibióticos. Pero no nos interesa en este momento tanto la cirugía porque tiene un cuadro que está condicionando función y vida. Es una emergencia. Ya está teniendo un cuadro que puede condicionar disfunción y hasta el fallecimiento del paciente. Entonces nos interesa el control, ¿sale? Aquí, evidentemente, mucho más nos interesan los cultivos. El manejo antibiótico es intravenoso hasta que se quite la fiebre 24 horas después o que los leucos, bueno, y que los leucos estén normales, ¿sale? Hasta esos casos, hasta que ya tienes esas dos cosas bien, ya quitas el manejo intravenoso. Ahora, empiezas a dar el manejo en el paciente. ¿Controlaste la falla orgánica? Sí, te vas a la colecistectomía. Si no, haces una colecistectomía tardía hasta que tengas control de los daños orgánicos. Repetimos, lo que nos interesa no es operar, lo que nos interesa es, sí, sale, descansa y pues ahí quedamos pendientes. Y lo que nos interesa es mirar que nuestro paciente esté estable. Si el paciente no está estable, no lo vamos a operar, ¿vale? Ok. ¿Qué antibióticos vamos a dar? La guía de práctica clínica nos dice que la selección de antibiótico depende de la susceptibilidad local del germen, conocida por antibiograma. O sea, aquí son dos cosas. Número uno, de acuerdo a la prevalencia de microorganismos que hay en el medio donde estás, es el antibiótico que vas a seleccionar. Y número dos, de acuerdo al resultado del antibiograma que hiciste por tu cultivo, es el antibiótico que vas a administrar. ¿Qué también depende de este antibiótico? La administración previa de antibiótico. O sea, ¿ya vino con un manejo antibiótico? ¿O ya le estábamos dando un manejo antibiótico? Sí, no. Si sí, voy a pensar, a lo mejor la infección, lo orgánico no se está controlando, a lo mejor el microorganismo es resistente a este antibiótico, perdón. Si es penicilino resistente, no le voy a dar una penicilina sintética. Voy a escalonar a otro antibiótico. O no voy a repetir el mismo, por ejemplo, ¿sí? También tengo que pensar si hay disfunción renal o hepática para que en esos casos cambie mi antibiótico, lo que comentábamos. Como son antibióticos que pueden comprometer la función renal o hepática, o que más bien tienen metabolismo y eliminación por renal,
hepático, pues si esto está disfuncional, voy a cambiar tanto las dosis como el antibiótico. Por ejemplo, bueno, aquí no se usa, pero un aminoglucósido no lo voy a usar en un contexto de falla renal, por ejemplo. Y también, pues, dependiendo de la gravedad de la colecistitis. Ahora, en una revisión mexicana que hicieron la Asociación Mexicana de Cirugía General en el año 2014, ellos nos sugieren algunas cosas importantes. Ellos nos dicen que la colecistitis leve, ellos sugieren de antibióticos, cefalosporinas, y se puede incrementar o no metronidazol, o también se puede dar quinolonas. También tienes la opción de agregar o no metronidazol, o puedes dar monoterapia con ertapenem o moxifloxacino. En cuadros moderados, se dan las mismas recomendaciones del cuadro leve y aquí solamente suman piperacilina tazobactam. Y ya en los casos graves, recomiendan piperacilina tazobactam o para los cuates pipertazo. Puede ser una cefalosporina más metronidazol o un carbapenémico, imipenem, meropenem o ertapenem. Y también ellos señalan algo muy importante. ¿Cuándo quito el antibiótico o hasta cuánto tiempo le doy el antibiótico? En un caso leve, hasta 24 horas después de que controlaste la infección, operaste, 24 horas después es más que suficiente para el antibiótico. En un caso moderado a grave, se sugiere continuar 4 o 7 días el antibiótico. Si tienes absceso pericólico, perforación vesicular, el antibiótico nos dicen, continúalo hasta que el paciente esté febril o con leucos, así como la exploración física, normales. Y también nos dicen, cuando tu paciente tolere la vía oral, no hay más necesidad de continuar vía intravenoso, sino vía oral el antibiótico, ¿vale? Y nos recuerdan otra vez, vamos a cambiar el antibiótico de acuerdo a la sensibilidad de los cultivos. ¿Qué de práctica clínica suma? Que en un grado 1 leve das un antibiótico, moderado y grave das 2 antibióticos. Y el metronidazol se aumenta cuando se sospecha de anaerobios. Aquí nos dan algunas sugerencias que no van tan desapegadas a lo que vimos de la Asociación de Cirujanos. Fíjense, quinolonas, cefalosporinas, penicilinas de amplio espectro, en un grado moderado, penicilinas de amplio espectro, cefalosporinas de segunda, que ya las cefalosporinas de segunda generación muestran mucha resistencia, ya se sugiere tercera generación. Y en un caso grave, cefalosporinas tercera, cuarta generación, monobactámicos como el Lastreonam, y si se sospecha de anaerobios, hay que agregar metronidazol. Ahora, la analgesia, tenemos los mismos analgésicos clásicos, diclofenaco, ketorolaco, pero si el paciente tiene un dolor intenso, se puede agregar un narcótico opiáceo, meperidina. Ahora, los opiáceos se dice que hacen contracción del músculo liso y en la fisiopatología de colecistitis hay un lito que está obstruyendo el conducto cístico. No queremos que haya contracción del músculo liso, que siga perpetuando el cuadro. Sin embargo, meperidina se ha demostrado que no tiene estos efectos, no actúa mucho sobre músculo liso, por eso sí se puede utilizar. Tenemos dos opciones para administrar meperidina. Podemos bien meterlo en infusión continua a una dosis de 15 a 35 miligramos hora o cada 4 horas a dosis de 25 a 50 miligramos, lento y diluido, en un periodo de tiempo de 10 a 15 minutos. Cuando decimos lento es 10, 15 minutos. Y en viejitos no se debe exceder los 25 miligramos. Eso es bien importante porque posterior a eso sí tenemos otros efectos adversos en pacientes adultos mayores. Ahora, casos especiales. Hace rato vimos los ácidos biliares.
También hay otra opción, la litotricia. ¿Cuándo lo damos? La litotricia solamente se administra en pacientes que tienen un solo lito y que mide 20 a 30 milímetros, o sea, un lito chiquitito único. Si tiene más litos, ya ni le hacemos. Y cuando además la vesícula no está calcificada, ¿sí? La contraindicación de litotricia es cuando el paciente tiene pancreatitis, alteración de la coagulación, quiste o aneurisma en el trayecto de las ondas de choque, ¿sale? Y aquí hay una imagen que les dejo de ejemplo. Este es como, más o menos como un ultrasonido, donde se coloca en la zona donde tú quieres meter esas ondas de choque, esas ondas ultrasónicas, y puede ser en vesícula o puede ser también sobre riñón para los litos vía renal. Y pues estas ondas van a deshacer el lito, lo van a hacer como polvito, y pues ya el cuerpo se encarga de desecharlo. Sí, pero al menos en vesícula repetimos, lito único y que no sea mayor a 20, 30 milímetros. Los ácidos biliares, ¿cuándo los podemos dar? En 3 contextos. Número 1, aunado a la litotricia. Número 2, cuando el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico, no lo podemos operar, le damos ácidos biliares. Y número 3, el paciente no se quiere operar. De plano dice, me da miedo la cirugía, no quiero, ok, esta es la opción. Y podemos dar ácido ursodesoxicólico o quenodesoxicólico, pero hay que darlo en un periodo de 1 a 2 años. La presentación son cápsulas de 250 miligramos, ¿sí? Y son 3 opciones que podemos dar, 2 a 4 cápsulas al día. Es muy importante que el medicamento se acompañe con los alimentos. Por ejemplo, la primera opción es 2 cápsulas con la cena, la otra opción es una cápsula en el desayuno y 2 en la cena, y la última es 2 cápsulas en el desayuno y 2 en la cena. Ahora, ¿cómo administramos todo esto? ¿Cómo lo vamos a indicar? Porque ahora que van al internado es lo que interesa. Bueno, ¿cómo? Si me dicen, a ver, hazle las indicaciones, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok. Nuestro paciente, ya tenemos el diagnóstico de colecistitis y ahora lo estadificamos. Tiene un grado 1, leve. Solamente lo vamos a operar. Necesita un solo antibiótico. Le vamos a dejar en ayuno porque lo vamos a operar. Soluciones, lo dejamos con una salina de 1000 para 8 horas para cubrir sus requerimientos diarios. De medicamentos, elegimos aquí, bueno, yo puse de ejemplo ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, en dosis de 1 gramo IV cada 8 horas y solamente 3 dosis. Cubrimos solamente 24 horas, nada más. Y ketorolaco, 30 miligramos IV, dosis única. Máximo, pues bueno, podemos seguirlo dejando, no rebasando 3 días de administración del ketorolaco. Obviamente ya valoramos antes la función renal. Y en las indicaciones ponemos pues, preparar para cirugía y enfermería igual, sus signos vitales, normal, y reportar eventualidades. No va a necesitar ninguna otra cosa. Ahora, operamos al paciente, fue un caso leve, no necesita nada más. ¿Qué le vamos a hacer? Al egreso. El diagnóstico ahora es colecistitis remitida y aquí quiero repetirles. El diagnóstico no es posoperado de colecistectomía. El diagnóstico no es algo así. De hecho, los cirujanos regañan mucho cuando te dicen posoperado de... No, no, no. La operación no es un diagnóstico, es un procedimiento. El diagnóstico es colecistitis remitida. Como fue un cuadro leve, no necesita más antibiótico. Solo le vamos a dejar su analgesia. Puede ser desde paracetamol 1 gramo cada 8 horas, o si es muy quejosito, ketorolaco en tabletas sublinguales, una hasta cada 12 horas, solo en caso de dolor. Su reposito, y le vamos a dejar su dieta sin colicistoquinético. ¿Sale? Otra vez, todo lo sabrosito se lo vamos a quitar. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Ahora vamos a un grado 2, moderado. Igual, le dejamos su ayuno, sus soluciones normal, para requerimientos basales.
Aquí bien pudiera ser que añadimos metronidazol, que es lo que nos recomiendan, que es el que me faltó aquí anotar. Metronidazol, 500 miligramos IV cada 8 horas, ¿sí? Desde el cuadro moderado ya consideramos 2 antibióticos, o si nos vamos con el consenso de la Asociación de Cirujanos, si no tiene datos inflamatorios graves, con una cefalosporina es más que suficiente. Ahí es donde hay que pensar y más bien valorar al paciente cómo está. Es un cuadro moderado, pero no tiene datos inflamatorios locales. Ah, pues me puedo ir tranquilamente con un solo antibiótico, una cefalosporina puede ser, o una quinolona, no hay mayor problema. Pero si estoy sospechando que, o más bien si hay datos de inflamación, le agregamos otro antibiótico, metronidazol, ¿sale? Sobre todo si queremos cubrir anaerobios. Igual, su ketorolaco, las indicaciones normales, y aquí ya cambió un poquito. Los signos vitales los vamos a revisar cada hora, sobre todo si tiene datos inflamatorios locales, el absceso, una irritación peritoneal, la probable peritonitis que pudiera condicionar a una sepsis, un choque. Entonces, vamos a vigilar los datos de choque y que me reporten eventualidades. Para en ese caso, pudiera cambiar el estado del paciente y requerir algunas otras cuestiones, ¿vale? Operamos al paciente, lo vamos a dar de alta. Lo vamos a dar de alta y ¿qué le vamos a hacer? Y antes de eso, aquí les comparto cómo es un drenaje percutáneo. Aquí vemos que está, parece que es una doctora, y por ultrasonido, aquí está su máquina, va a guiar la aguja en cuadrante superior derecho en el paciente, y con esta agujita va a aspirar sobre la vesícula o sobre el absceso y quitar la pus que está ahí retenida, o la bilis que está retenida, y de ahí es de donde se toma para el cultivo, ¿sí? Otra opción que también se hace es que algunos cirujanos lo hacen durante la cirugía. Si es abierto, pues lo único que hacen es meten una jeringuita, aspiran y se acabó. Pero si es vía laparoscópica, aquí, si te das cuenta, esta canulita tiene la manguera de aspiración, y aquí lo va controlando el cirujano, aquí se ve que lo está controlando. No sabemos bien qué está operando, pero pues a lo mejor la cánula se hubiera podido meter por aquí quizás. Ya de ahí se aspira, igual se hace el cultivo, y bueno, también se hace el control de la inflamación local, ¿ok? Ahora sí, lo damos de alta, ¿qué le vamos a dar a nuestro paciente? Aquí sí, en el cuadro moderado tenemos que cubrir al menos 4 hasta 8 días más el antibiótico. Supongamos que nuestro paciente estuvo 3, 4 días con nosotros. En el primer día lo estadificamos, se pudo operar hasta el segundo día, y el tercer día ya lo dimos de alta. Entonces tuvo 3 días de antibiótico, le vamos a cubrir 5 días más. Una opción es con una cefalosporina de tercera generación. Aquí pusimos cefixima para continuar el antibiótico que estábamos dando. Y la posología son 400 miligramos. Las tabletas vienen en esa presentación. Una tableta al día es más que suficiente. Su analgésico, igual, paracetamol o ketorolaco, no importa. Su reposo y su dieta sin colecistoquinéticos. Sí, lo más importante aquí es cubrir con el antibiótico hasta completar sus 8 días y más nada. Hasta ahí, ¿sale? ¿Dudas? Ok. Ahora el caso grave, un grado 3. Aquí recordemos que es un paciente que tuvo disfunción orgánica. Ayuno, evidentemente, y como estamos pensando en una disfunción orgánica, estamos pensando que a lo mejor viene con datos de choque. Le voy a dejar una solución salina en carga, unos 1000 cc iniciales en bolo para 1 hora, y después de ahí le voy a dejar 1000 cc para
cada 4 horas y se va a ir moviendo, cambiando de acuerdo a la respuesta del paciente. Aquí ya sí necesitamos dar 2 antibióticos sí o sí, pudiera ser esta opción que dejamos, ceftriaxona, metronidazol, o puede ser una quinolona, por ejemplo, levofloxacino con metronidazol, o pipertazo también puede ser, ¿no? Otra opción, o imipenem, un carbapenémico, cualquiera de esas opciones tienes. Aquí elegimos ceftriaxona 1 gramo cada 8 horas y metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. Como tiene un dolor intenso porque tiene una inflamación importante, le vamos a dejar la meperidina, 50 miligramos IV, lento y diluido. Y aquí le indicamos a enfermería que lo pasen 10 minutos, para que no se lo pasen tan rápido y no tenga efectos adversos. Por ejemplo, pudiera tener más vómito. Y como estamos pensando que es un paciente que tiene disfunción orgánica, aquí pensamos en darle dopamina para elevar las cifras tensionales y mantener una buena función cardíaca. Entonces, la dosis de dopamina es inicial de 2 a 5 microgramos por kilo minuto o por kilo hora, ¿sí? Aquí lo vamos a dejar la indicación. Pensamos que a lo mejor la paciente pesa 70 kilos, entonces le dejamos 14 microgramos minuto en infusión o 14 microgramos hora en infusión, ¿vale? Vamos a interconsultar a terapia intensiva, porque es un cuadro grave que está condicionando vida y función, y si no hay terapia intensiva, no hay espacio, a medicina interna. Pero lo ideal, pues, sería terapia intensiva. Y vamos a interconsultar con cirugía. Repetimos, aquí no me interesa operar de inmediato, me interesa sobre todo controlar la inflamación y la disfunción orgánica. Aquí sí le vamos a pedir a enfermería que esté cada hora con sus signos vitales y la tensión arterial. Incluso aquí pudiéramos aumentar el que nos reporten la uresis para medir uresis kilo hora, porque si está en 0.5 a 0.7 está oligúrico, abajo de 0.5 está anúrico. Si está en 1, bueno, a partir de 1 la uresis kilo hora, estamos hablando de una función renal normal. Eso es una manera de estadificar rápido y pronto. Sin, bueno, complementamos con creatinina, BUN, urea, pero la uresis nos funciona muy bien para estar vigilando función renal. ¿Ok? De este no dejé receta final porque como es un caso grave, quien lo va a dar de alta va a ser cirugía y ellos van a normar la conducta al alta, ¿sale? Entonces, aquí nosotros solo hicimos la intervención inicial. ¿Dudas? Bueno. Finalmente, en coledocolitiasis, aquí solamente hay que notar el cuadro, pues bueno, ya lo vimos en clase, las indicaciones no son tan diferentes a colecistitis, hay algunas cositas, pero aquí nos tenemos que recordar que los antibióticos sí o sí tienen que ser de amplio espectro siempre. Y tenemos 4 opciones muy similares. La primera opción es dar pipertazo. La dosis de piperacilina tazobactam es 4 gramos sobre 0.5 gramos cada 8 horas. Incluso pudiera darse cada 6 dependiendo de la gravedad del asunto, ¿sí? Aquí te presento, viene su frasquito. Viene en polvo, se tiene que diluir en 100 mililitros de solución salina al 0.9% o glucosada al 5% para pasar en unos 30 minutos más o menos. Segunda opción, cefalosporinas más metronidazol. Puse ceftriaxona porque realmente es la cefalosporina más común. ¿Hay otras? Pues obviamente sí, pero cefalosporina es como que la más frecuente que encuentras, además de la más económica. Y el metronidazol, bueno, ceftriaxona, las ámpulas, el polvito, lo encuentras en dosis de 500 miligramos a 1 gramo. Y metronidazol viene la cajita, bueno, la solución en 100 mililitros. Ambos, ceftriaxona lo puedes pasar un poquito lento, más o menos en unos 5 a 10 minutitos. Acuérdate, bloqueas
tu vía y vas introduciendo ya diluido, te tardas unos 5 a 10 minutitos. Y el metronidazol lo vas a dejar para que pasen unos 20 a 30 minutitos. La tercera opción, quinolonas más metronidazol, puede ser ciprofloxacino, levofloxacino o moxifloxacino. Moxifloxacino casi no lo he visto en medio público. Pero bueno, sí lo vi una vez en terapia intensiva, entonces pues sí es como muy, muy reservado. Más comúnmente ves ciprofloxacino, pero levofloxacino es otra muy buena opción. Sí, levofloxacino tiene muy buena respuesta. Y puede ser levo cada 24 horas más metronidazol cada 8 horas. El metronidazol ya lo vimos. Y el levofloxacino viene también en su presentación de 100 miligramos, 100 mililitros, perdón, 500 miligramos en 100 mililitros. Hay otras presentaciones de 750 miligramos, pero la más frecuente es de 500 miligramos. Igual, lo programas para pasar en 20 a 30 minutos. Y la última opción son los carbapenémicos. Imipenem es como de los más frecuentes o los más populares y encuentras el frasquito, viene en polvo también, de 500 miligramos a 1 gramo y vas a pasar 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas dependiendo de la gravedad. Si es moderado o leve, puede ser, bueno, leve no vas a dar un carbapenémico, pero si es moderado, 500 miligramos está bien. Si es severo, 1 gramo está bastante bien, ¿sale? Igual, se diluye en solución salina al 0.9% o glucosada al 5%, 100 mililitros para pasar en 20 a 30 minutos. Y pues ahora las indicaciones. Recordemos que en la coledocolitiasis es un lito que se atoró en el conducto colédoco, que puede estar condicionando retención de bilis en vesícula biliar o pudiera ser que pudiera estar causando pancreatitis. En esos casos, pues bueno, si hubiera pancreatitis, no vamos a hacer la CEPRE, pero si es el otro caso, o si hubiera colangitis, sí se puede hacer la CEPRE. Y recordar que también la CEPRE pues puede ser un efecto secundario, una pancreatitis. Y se previene con, se me fue el nombre, indometacina intrarrectal, una capsulita, bueno, una tabletita intrarrectal es más que suficiente. ¿Qué le vamos a indicar a nuestro paciente con coledocolitiasis? Igual su ayuno, sus soluciones, que igual las podemos subir si estuvo vomitando, 1000 para cada 8 horas. De medicamentos, aquí yo elegí darle quinolona y metronidazol. De levofloxacino, me equivoqué, es 500 cada 24 horas, 500 cada 24 horas, y metronidazol 500 cada 8 horas, ¿sí? Aquí le pusimos que lo administren durante 30 minutos, en ese tiempo tiene que pasar. Su analgésico igual, puede ser diclofenaco, ketorolaco, de hecho, diclofenaco le iría muy bien, porque desinflama, impacta bien sobre músculo liso, entonces le viene bastante bien diclofenaco. Y vamos a hacer interconsulta endoscopía para realizar la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, alias la CEPRE, que es el pilar del tratamiento en coledocolitiasis, es diagnóstico y terapéutico. Y después de la CEPRE, le vamos a realizar la colecistectomía, ¿sale? Ahora, repetimos la pregunta. En todos estos casos que hemos visto, ¿hacemos cirugía abierta o laparoscópica? La verdad es que la cirugía laparoscópica les va mejor, tienen mejor recuperación, se recuperan más rápido. Lo único que pudiera impedir para que un paciente se le haga CEPRE son dos cosas. Uno, que el equipo quirúrgico no sepa manejar laparoscopía. Y dos, que no tengan el equipo. En esos casos, pues bueno, lo haces abierto, ¿sí? Y bueno, enfermería, pues le vamos a pedir solo que tomen sus signos vitales normales, que reporten eventualidades y se acabó. Ahora, ya le hicimos la CEPRE,
ya lo operamos. Al egreso, ¿qué le vamos a dar? Recuerda, el diagnóstico no es posoperado de CEPRE o posoperado de CEPRE más colecistectomía. No, el diagnóstico es coledocolitiasis remitida. Ya si te quieres ver más nice, puedes poner coledocolitiasis remitida por CEPRE más colecistectomía. Es como que lo más pro, ¿no? Pero no importa. Con que pongas que está remitida, se acabó. Aquí sí es importante completar el esquema antibiótico. Vamos, del ejemplo que pusimos, vamos a continuar con quinolona y metronidazol hasta completar los 7 días. Igual vamos a pensar, 7, 8 días vamos a completar. Vamos a pensar que nuestro paciente estuvo 3 días, que en el primer día de buenas le pudimos hacer la CEPRE y en el segundo día le hicieron la colecistectomía. Ah, bueno, ya el tercer día lo dieron de alta, salió muy bien, lo dan de alta y solo nos quedan 5 días más. Ahí le vamos a completar, bueno, según los días que haya estado con nosotros. Levofloxacino, las tabletas vienen igual, de 500 a 750 miligramos. Vamos a continuar 500 miligramos una tableta al día. Y metronidazol, 500 miligramos una tableta cada 12 horas. Su analgésico, reposo. También le vamos a dejar su dieta sin colecistoquinéticos. Igual aquí se puede pedir que regrese a la consulta de cirugía en una semana. De hecho, se debería de hacer. Y no olvidar también que si se dio de alta en cualquiera de los casos, al retiro de puntos en 7 días. Su curacioncita y pues se acabó. Es todo, ¿sale? La clase estuvo muy larga, te agradezco tu paciencia porque la verdad sí había muchas cosas que teníamos que platicar, pero pues te agradezco tu paciencia, también a los que estuvieron, su permanencia, o los que van a ver la clase por la paciencia de ver toda la clase. La segunda referencia, en un momentito más les voy a pasar el documento, el link, es la guía de práctica clínica que hicieron los de la Asociación Mexicana de Cirugía. Y lo demás, pues bueno, la literatura clásica, ¿vale? Y pues bueno, también la guía de práctica clínica que nos ayudó a normar mucho el día de hoy. ¿Dudas, preguntas? Una duda, mencionó que se podía dar indometacina para prevenir la pancreatitis por CEPRE. ¿Es la misma Sí. dosis y cuánto tiempo se le va a dar o cambia algo? No, es indometacina, un solo bulito interrectal, nada más. Antes de la CEPRE, al menos 30 minutitos antes de la CEPRE, lo administras o ya que está anestesiado, se da y se acabó, ¿no? Ahí se reduce mucho la incidencia. ¿Por qué? Porque estás pensando que es un analgésico y desinflamatorio que impacta hasta cierto punto en músculo liso y lo que hace es distender ese músculo liso y evitar que por la manipulación del endoscopio y sobre todo la cánula haga este cierre del conducto pancreático y esta estimulación que pueda provocar la pancreatitis. Entonces, la indometacina es solo un ovulito, nada más. Ok, gracias. Sí, pues bueno, si no hay más dudas, les agradezco su tiempo y haber estado con nosotros hoy.